¿Qué sucede luego? La enzima ATP sulfurilasa convierte ese pirofosfato en un ATP. Pero este es diferente al ATP que entró primero como parte de los nucleótidos. El otro es un ATP modificado, ya vamos a explicarlo por qué. En presencia de APS. O sea, como se liberó pirofosfato, la enzima lo convierte en ATP, pero como acá hay dos fosfatos, le faltaba el adenosín monofosfato, y ese adenosín monofosfato viene del adenosín fosfosulfato. Este ATP recién sintetizado va a ayudar, ¿no?, a que la luciferasa, que es una enzima, convierta la luciferina en oxiluciferina para generar luz visible en cantidades que son proporcionales a la cantidad de ATP. O sea, si se incorporaba un nucleótido, se genera un pirofosfato. Ese pirofosfato se convertía en ATP por la presencia de la ATP sulfurilasa, que usaba como sustrato el APS. Y ese ATP activaba la luciferasa para que a la luciferina lo convierte en oxiluciferina y por lo tanto brille. Acá está. Fíjese, el pirofosfato con el APS, con la enzima sulfurilasa, lo convierte en ATP y este ATP permite que la luciferasa convierta la luciferina en oxiluciferina. Y esto va acompañado de la generación de luz y esa luz se detecta, se graba. Entonces, si se incorporaba un nucleótido de adenina, era un brillo para adenina. Si no, pasaba. Se incorporaba otro nucleótido, igual. O sea, cada pico de luz le correspondía de acuerdo al nucleótido que se había incorporado. Sin embargo, después pasaba la otra enzima, la pirasa. La pirasa es una enzima que hacía limpieza. Una enzima que va degradando nucleótidos, continuamente degrada los nucleótidos que no se incorporan. Porque si incorporamos guanina, nucleótido de guanina, y no se incorpora, la pirasa se encarga de limpiarlo. Y también al ATP que queda, ¿no? Entonces, si hay ATP que sobró, después hace limpieza. Luego que la degradación se completa, otro nucleótido se añade. O sea, estaba planificado para que en tiempos muy cortitos ocurran esas reacciones y finalmente la pirasa limpia. Entonces, fíjese, la pirasa, todos los nucleótidos que encuentra, los va degradando, incluso también el ATP. Finalmente, en el paso final, la adición de los nucleótidos se lleva a cabo de manera secuencial. Entonces, estos con equipos de alta precisión. Entonces, dice acá, aquí una notita, debe notarse que el desoxiadenosín alfa-tiotrifosfato, o sea, un ATP con azufre, es utilizado como un sustituto para el ATP normal, dado que este es eficientemente usado por la ADN polimerasa, pero no es reconocido por la luciferasa. Claro, porque si nosotros usamos como nucleótido el ATP normal, la luciferasa se lo va a barrer. Entonces la luciferasa, ¿qué hace? Limpia todo el ATP generado como residuo, pero no se borra este ATP llamado alfa-tiotrifosfato, ¿no? Conforme este proceso va a continuar, la hebra de ADN complementaria se construye y la secuencia de nucleótidos se determina a partir de los picos en el pirograma. Disculpen, ¿Cabero estuvo desde un inicio? Está recién Sí, ingresando. profe, me había comunicado, pero no quería interrumpir, que se le había perdido la conexión. Ok. Entonces, fíjese, entonces conforme se van incorporando los nucleótidos, todas estas enzimas, las 4 enzimas van trabajando y van armando este pirograma. Fíjese, acá se llama pirograma. El otro se llama un cromatograma. Ahí te llamaron un pirograma. Con esta secuencia de nucleótidos. Entonces, tuvo sus ventajas en su tiempo, la velocidad, el tamaño, pero también tenía muchos errores. Y acá está más grandecito para que veamos la reacción. ¿Dónde empezaba la reacción? Con la incorporación de un nucleótido. Se incorporaba un nucleótido, se liberaba el pirofosfato. El pirofosfato, por la presencia de la enzima ATP sulfurilasa, en presencia de APS, que como sustrato, lo convertía en ATP.
Y este ATP permitía a que la luciferasa convierta la luciferina en oxiluciferina. Y por lo tanto, se genera luz. Y esa luz era indicativo de la incorporación de ese nucleótido que era identificado. Finalmente, la apirasa hacía la limpieza de todos los nucleótidos que no habían sido utilizados en esa reacción. Entonces, esta serie de eventos secuenciales permitía ir elaborando la secuencia nucleotídica. ¿Qué más surgió? Ya estamos hablando de la década del 2000, después del 2003, 2005, cerca de 2010 por ahí. Salió esta secuenciación por flujo de iones, donde utilizaban chips. A medida que iba también avanzando la tecnología, se iba conociendo menos de esta tecnología porque era puro patente, nunca decían en qué se basaba, ¿no? Esta tecnología de torrente de iones era una tecnología que permitía, pues, que cada vez que se incorpora un nucleótido se liberaba un protón, y estos protones eran registrados identificando a cada nucleótido incorporado. Y esto era un chip. Aquí fue en el momento de surgimiento de los biochips. ¿Qué salió después? Un segundo, por favor. ¿Qué salió después? Surgieron ya hace menos de 10 años, estamos hablando ya después de 2011 para acá, las últimas tecnologías en secuenciación. Y una de ellas es, pues, la plataforma Illumina, ¿no? Esta tecnología de secuenciación de alta velocidad, alta capacidad de carga. O estos se pueden secuenciar hasta 6 genomas bacterianos en un día, o un genoma humano en un día. Y es llamada también la secuenciación por síntesis. Perdón, un segundito, por favor. A ver, esta tecnología, si bien tiene el mismo sustento que las secuenciaciones por síntesis, es una tecnología, pues, que ha potenciado la velocidad de secuenciación. Pero vamos a ver de qué se trata y las etapas que necesita esta tecnología de Illumina. Fíjese acá. La primera es preparar bibliotecas genómicas. Como acá se trata de secuenciar genomas, ¿qué significa biblioteca genómica? Significa cortar el ADN y prepararlo para la secuenciación. En este caso, se corta, se fragmenta el ADN, o si es que el ADN proviene de ARN, a eso se llaman los cDNAs. Entonces, para poder llevarlos a la secuenciación, ¿qué se le hacía en la preparación? Se le ligaba adaptadores. ¿Qué son adaptadores? Son pequeñas secuencias de nucleótidos, pequeñas como los primers, pero no se hibridaban, sino que lo ponían en el extremo. Es decir, acá, estos los adaptadores, a esto se cortaba, y acá están los fragmentos, y en los extremos se pegaban los adaptadores. ¿Cuál es la idea de pegar un adaptador? El adaptador tiene secuencias conocidas, que permitan de allí empezar la secuenciación. Y como había fragmentos, simultáneamente se secuenciaban todos los fragmentos. O sea, una secuenciación simultánea. Y para ello utilizaban una herramienta que era las enzimas de un transposor, para ligar, cortar y ligar esos fragmentos, ese ADN que se quería llevar a secuenciación. Vean que es ADN genómico, es ADN bien grande. Luego, ya los fragmentos con su adaptador se cargaban para generar grupos. Grupos en unos chips, en unas celdas, ¿verdad? Donde, como los adaptadores tienen secuencia conocida, eran capturados en base a la complementariedad a sus adaptadores. Entonces se ponían 10 adaptadores
y entonces comenzaban a pegarse los fragmentos de acuerdo a cómo se pegó el adaptador a la secuencia, y esos se atrapaban en el chip. Y luego comenzaban a amplificarse en el chip, ¿no? Entonces, estaban así, y después se pegaba, digamos, un moldecito, y después empezaba como paquetes. Y estos paquetes comenzaban a secuenciarse. Entonces, la tecnología que acá usa, pues, un mecanismo de terminador reversible que detecta los nucleótidos a la medida que se van incorporando. O sea, cada vez que se incorpora un nucleótido, un sensor lo va detectando. Ah, se incorporó adenina, se incorporó citosina, guanina, etc. ¿Por qué? Porque los nucleótidos están con un agente fluorescente de color diferente para cada uno de ellos. O sea, la síntesis en cada grupo, en cada paquete, en cada secuencia se va y simultáneamente se está secuenciando muchísimos fragmentos. Y luego, los datos que se van leyendo a medida que se va sintetizando, se van generando secuencias, se van guardando y van saliendo en un archivo. Imagínense cuántas secuencias simultáneas se están generando de todo el genoma, va a generar muchísimos archivos acá. Entonces acá dice, los reactivos de secuenciación, incluyendo los nucleótidos marcados fluorescentemente, se añaden y la primera base se incorpora. El flujo, dice, es graficado y la emisión de cada clúster es grabado. La longitud de onda y la intensidad se utilizan para identificar cada base, ¿no? Los ciclos se repiten tantas veces para crear un RID de longitud de n bases. Ahí se crean los famosos RIDs, los RIDs, que son las pequeñas secuencias que salen de la secuenciación de cada uno de estos componentes, de estas hebras, digamos acá, que se generan en ese clúster, en ese grupo. Entonces, acá lo novedoso, bueno, acá le estamos mostrando, ustedes lo van a ver en su aula virtual, esta clase. Si desean, pueden entrar en esta página, en este YouTube. Aquí hay un científico, un profesor de la Universidad de California, que explica muy bien, y he sacado unas figuritas, esta tecnología de nueva generación, que es esta de Illumina, ¿no? Describe, no lo quise poner todo, pero da muy buena información de cómo es esta tecnología de Illumina, que es la que está de moda ahora, ¿no? Acá está el momento que se marca, le llaman acá como segmentation, que es la incorporación de estos tags o estas marcas usando transposones. Y ahí están los fragmentos ya con sus extremos, los adaptadores que aparecían acá, ¿no? De verde y rosado, que acá aparece acá, y hasta el fragmento insertado. Esto va a ir, y además, fíjese que esta secuencia de los adaptadores tiene una secuencia conocida, porque estos adaptadores se diseñan para que se puedan usar los primers de secuenciación. Entonces, estos adaptadores son requeridos para la secuenciación. Si no hay adaptadores, no hay dónde se unan los primers. Y luego estos adaptadores permiten también unirse al chip, ¿no? Y hay estos chips, estas celdas, pues tienen ya conocidas las secuencias complementarias para los adaptadores en un orden preestablecido del chip. Entonces, cuando se le echa todos los fragmentos acá para que hibriden, vamos a tener una gran cantidad ordenaditos de acuerdo al adaptador, y por supuesto, en cada secuencia va a haber fragmentos de distinto tamaño. Una vez que empieza a trabajar la ADN polimerasa, estos se hibridan, y el momento que está hibridando, obviamente, va generando la secuencia. Sin embargo, si alguno de ellos quedara libre, alguno de estas, ¿cómo llamaremos? De estos anzuelos para atrapar ADN, otra hebra podría hibridar ahí y servir para poder secuenciar n veces los fragmentos que quedaron hibridados. O sea, esta técnica permite hacer repeticiones de secuenciación. Entonces, cuando la hebra sintetiza, podía unirse a otra y volver a secuenciarse, ¿no? Y así hay repeticiones de cada hebra varias veces. Se secuencia acá y se secuencia acá. Entonces, ¿qué ayuda eso? Ayuda a que las secuenciaciones repetidas corrijan y tengamos una secuenciación de mejor calidad. Ahí tenemos el equipo, ahí tenemos el chip, ahí se prepara ahí,
entra el equipo es el que hace todo, no hace algunas cosas nomás, esa es la celda de flujo. La celda de flujo, hay que prepararlo eso. Y los resultados son pues tremendos, ¿no? Aquí tenemos otra figurita de la celda de flujo, cuando están uniéndose pues los fragmentos, y obviamente como los fragmentos tienen los adaptadores en ambos extremos, pueden doblarse como vimos en la clase anterior, o pueden simplemente servir de molde para complementar la otra hebra y ser secuenciada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todas las secuencias? Bueno, hay una gran cantidad de datos que salen del secuenciador, miles de reads, dependiendo del tamaño del genoma. Hasta se habla de millones de reads, dependiendo del genoma. Y estos datos, para poder alinearlos o poder ensamblarlos, requiere del uso de una secuencia de referencia, cuando lo hay. Si no lo hay, se va a tener que ensamblar de nuevo, se llama ensamblaje de nuevo. Pero cuando hay secuencias de referencia, se utiliza como molde. Por ejemplo, acá hay un genoma de referencia, y estos son los reads. Y los reads se van comparando y vemos pues que la secuencia de referencia tiene en esta posición una timina y lo que se ha secuenciado tiene citosinas. Entonces ahí se toma la definición el software para generar la secuencia real. Entonces ahí en la secuencia hay una citosina porque tantas veces se repite y el de referencia tenía solamente una timina. Entonces en el análisis de datos, ¿no? Las lecturas, o sea, los reads recién identificadas son alineadas a un genoma de referencia. Acá vemos los equipos de secuenciación de Illumina. Y ahora, pues, esta tecnología es la tecnología que tiene en Lima, el Instituto Nacional de Salud, que está secuenciando. Me parece que tiene también Cayetano Heredia. Me parece, no sé, me comentaron que acá también en Chincha, el laboratorio Farber había comprado un secuenciador de Illumina, y que están usando, están haciendo ensayos de secuenciación. Por ahí me ofrecieron secuenciar una bacteria, unos plasmidios como parte de sus ensayos que están optimizando el equipo. Ojalá lo podamos utilizar. Bueno, fíjense acá, en millones de reads. El MySeq es un equipito chico, de ser hasta 30 millones de reads saca. Por día en gigabases, 7. Estamos hablando de ¿cuánto? De 7 millones. El HiSeq, que es uno más grande, hasta 3.000 millones de reads. 500 gigabases por día. Y el NovaSeq, que es el equipo más grande, hasta 13.000 millones de reads. Y 4.000 gigabases por día. O sea, estos pueden secuenciar tranquilamente una bacteria en un día. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Y fíjese el de sangre, el antiguo. Está muchos órdenes de magnitud más chiquitito, ¿no? Por eso es que ya esto quedó, a pesar de ser automatizado, quedó ya, está quedando en desuso. Esta es la tecnología que está ahora usando para secuenciación de ADN moderno. ¿Qué otras secuenciaciones o qué ventajas hay de estas secuenciaciones modernas? Que ahora se puede hacer secuenciación masiva paralela. ¿Qué significa eso? Que hay chips que soportan incorporar más de un genoma para secuenciación simultánea. Eso también se llaman multiplexing sequencing, o sea, secuenciamiento múltiple. Por ejemplo, acá este esquemita nos ilustra a dos bacterias, por ejemplo, dos organismos. Uno, en la preparación de las bibliotecas genómicas, uno es marcado con un tipo de adaptador y el otro con otro tipo de adaptador, llamados como si fueran sus códigos de barras. Ambos se mezclan, porque no importa, porque cada uno está marcado de una manera diferente, y ambos se meten al chip de secuenciación, ¿no? A esa celita de flujo. Entonces esto entra a secuenciación todo porque tiene alta capacidad esos chips. Y luego, una vez que salen los datos salen con la marca del adaptador. Y entonces se seleccionan por el adaptador. Y esto se secuencia por un lado, se alinea, y esto se alinea por el otro lado. Ya tenemos los dos genomas secuenciados simultáneamente. Ahora se están secuenciando hasta 6 genomas simultáneos. Entonces, fíjese cómo ha avanzado la tecnología
en este tema de secuenciación. Hay otra tecnología, la tecnología del nanoporo, también, pero al parecer todavía no tiene mucha difusión y está con unos problemas. Esta tecnología de nanoporo utiliza membranas para poder hacer pues, la secuenciación en orden, pero al parecer todavía hay algunos errores, hay una alta tasa de error, lo cual es muy grave para la secuenciación, aunque los reads son grandes, hasta 2 megabases. Se puede secuenciar directamente a ARN y de repente en el futuro podrían entrar hasta proteínas. Pero es una tecnología que está todavía probablemente en optimización. Una de las ventajas de esta tecnología nanoporo es que está diseñado en equipos muy pequeños que podrían ser incluso portátiles, ¿no? Para esos laboratorios que tienen que viajar a los sitios donde necesitamos no mucha precisión, pues podría ser útil, ¿no? Podría ser útil. Bueno, aquí hay otras nuevas tecnologías que está usándose secuenciación que están en pleno proceso de desarrollo, ¿no? Y probablemente en este futuro de tanta necesidad de secuenciación, pues aparezcan nuevas tecnologías de secuenciación. Aquí hay una comparación en esta tablita de cómo han evolucionado estas tecnologías y pues hay mucho detalle respecto a unas de otras, en el tiempo que demora el proceso, la cantidad de reads que generen millones, la cantidad de bases por cada read, el rendimiento en megabases por cada corrida de secuenciación. Entonces, esto va, el uso de una tecnología u otra va a depender de la necesidad, pero esto finalmente se reduce ¿en qué? En que ahora las secuenciaciones son un servicio. Entonces, si de repente yo quiero secuenciar algo pequeño, ellos utilizan una tecnología que se ajuste a lo que quiero secuenciar. Pero si mando a secuenciar un genoma, de repente aplican, la empresa que aplica de repente Illumina, MiSeq, fíjese acá, en 26 horas, da 3.4 millones de reads, entre 150 acá, bases por cada read. Fíjese, le decía hace un rato, ¿no? Estas, si bien Illumina tiene una buena capacidad en velocidad, los reads son chiquititos, 150 nucleótidos, ¿no? Pero te da 1 mega por cada corrida. El iScan también tiene acá hasta 50.000 megas, ¿no? Entonces, y en 8 días, fíjese, para secuenciar hasta 250 millones de reads, o el de acá el otro, ¿no? Hasta 320, 96.000 megas. Pero por acá, el PacBio, por ejemplo, el PacBio es una buena estrategia de secuenciación que si bien no es de alta capacidad, puede trabajar con tipo PCR hasta en 2 horas, da el tamaño de los reads en millones, da, pues acá estamos hablando de 10.000, ¿no? Pero, sin embargo, el tamaño de los reads es mucho más ventajoso que esto, ¿no? Da de 860.100 nucleótidos. Entonces, esto puede dar muchos fragmentitos, en cambio esto da fragmentos más grandes. Por ejemplo, para secuenciar un plasmidio, conviene utilizar PacBio, porque de repente, en la cantidad de reads que sale acá, más que de sobra para secuenciar esto, ¿no? Y en una sola corrida, estamos hablando de 5 a 10 megabases, o sea, más que suficiente, ¿no? Para 10.000 nucleótidos, estamos trabajando muy bien. En cambio, estos son para alta secuenciación. Igual lo estoy acá, ¿no? Los HiSeq. Y acá hay otro también, ¿no? Entonces, esto realmente es para aquellos que se dedican a secuenciación. Es como comprar un vehículo, ¿no? Uno decide qué tamaño, qué potencia, para qué lo va a utilizar, como cualquier equipo. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar los genomas? Los genomas los han almacenado en diversas bases de datos. La que vamos a manejar nosotros probablemente sea la del GenBank. Hay otras, esta de la MBL de Reino Unido, esta de DBJ de Japón, o la Tiger de Estados Unidos, ¿no? Estas bases de datos están vigentes, uno puede buscar su página web y allí encontramos los genomas almacenados. Por ejemplo, este es de la NSBI, donde aparece, por ejemplo, ya les voy a enseñar yo en la práctica, cómo llegamos a encontrar estos genomas o puede ser completos, puede ser genes individuales, fragmentos, plasmidios, va a depender de la herramienta de búsqueda que nosotros utilicemos, que lo vamos a ver en la práctica. Entonces esta NSBI viene esta
National Center for Biotechnology Information, que es el Centro Nacional para la Información en Biotecnología. Ahí nosotros podemos encontrar muchísimos genomas ya secuenciados. También podemos hacer lo propio en esta página de esta base de datos de Reino Unido, la MBL. También acá colocamos la muestra, el gen, el nombre de la bacteria, el organismo, hacemos la búsqueda y nos brinda si es que lo tiene en su base de datos, ¿no? Acá también la de Japón, ¿no? La de Japón también acá tiene varias herramientas para hacer análisis, para submitir secuencias. Ahora son empresas que se dedican pues a dar bastante asesoría, ¿no? Asesoría bioinformática, incluso asesoría en secuenciación, ¿ya? Esta es la página de John Criventer, uno de los promotores del proyecto Genoma Humano. Ahora está dedicada en su página, por ejemplo, está hablando ya de microbioma humano. Es un tema que lo vemos en Molecular 2, ¿no? Porque microbioma se refiere, o la microbiota humana, a la población de microorganismos que viven con nosotros. Y el microbioma es pues el genoma de esa población, ¿no? Nosotros estamos invadidos de microbios y ellos viven con nosotros.